Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Hoy no lo tuteo porque... Muy buenas noches. Estoy ante un hecho histórico. ¿Cómo andas, Mariano? Bien, todo muy bien. Te tuteo, ya saben, la mayoría de los que nos ven habitualmente saben que tenemos una relación y te aprecio mucho y además te respeto mucho. Y eso que tenés en las manos es el Código Penal de la Nación Argentina. Vamos, y vos sos muy claro para explicar. Entonces, explícalo vos. ¿Qué tenemos ahí? ¿Hoy es un día histórico, es un hecho histórico, lo tenés en tus manos? Exactamente. Por primera vez en 100 años suscribimos un nuevo contrato con la sociedad que la va a determinar, si Dios quiere, por 100 años más. Y hablamos de sus valores fundamentales, los de hoy: la seguridad, la igualdad ante la ley, la perspectiva de género. Anda despacito, ¿me lo puedes permitir? Yo tengo un ejemplar cero. El ejemplar cero de esto. Esto es histórico. Esto que tengo en mis manos, que lo muestro así, lo muestro físicamente. Esto será usado, acá está todo lo que, todas las penas de todos los delitos se puedan cometer en Argentina y todo lo que se pena en Argentina está acá adentro. Los nuevos valores de la sociedad, con penas de prisión, con penas de devolución del dinero mal habido, con la aplicación del principio de igualdad ante la ley. A vos que te gusta el campo, sí. No solamente sancionar a quien se roba la estancia y la gallina, ambas. No solamente la gallina, sino la estancia y la gallina. Sancionemos a los dos por igual. Apliquemos el principio de igualdad ante la ley. Pero vamos desde lo general a lo particular. Reitero, porque no todos tenemos que saber de esto y hay gente que de pronto no tiene idea de lo que estamos hablando, como yo. Esto que tengo en mis manos acá, le estoy mostrando y lo giro, ¿no? Ahí usted ve más o menos la cantidad de páginas. Todo juez que en los próximos años genere una condena va a estar basado en lo que está acá adentro. La condena y el comienzo mismo del proceso penal va a estar definido en 540 artículos. Todos los delitos de hoy en día en la Argentina y sus consecuencias jurídicas, las penas, la prisión, la devolución del dinero mal habido para las personas de carne y hueso, pero también para las empresas. Por eso hablamos de la igualdad ante la ley en este Código Penal. Bueno, sigo y en realidad arranco. Vamos a empezar primero, ¿quiénes son ustedes? Vos sos juez de Casación Penal Federal. También quiero que se lo cuentes vos a la audiencia. Vos sos un juez de una cámara. ¿Cuántas cámaras son? ¿Vos sos lo que vendría debajo en cuestiones penales de la Corte Suprema? Así es. De la Justicia Federal están los juzgados federales de primera instancia, las cámaras de apelaciones, los tribunales orales federales y la Cámara Federal de Casación Penal como última instancia de la Justicia Federal Penal. Tiene la última palabra. O sea, lo que ustedes definen son 4 salas. 4 salas de la Cámara Federal de Casación Penal que definen todos los casos que tengan que ver con narcotráfico, con delitos de funcionarios públicos, con trata de personas, con lesa humanidad. Todos los delitos federales confluyen en la Cámara Federal de Casación Penal. Bueno, comencemos por quiénes son. ¿Fuiste vos y cuántos más o menos los juristas, los tipos que entienden de derecho, los abogados, los doctores de la ley que entienden de derecho para reformar el Código Penal de la Nación Argentina? ¿Cuántos? 12 hombres en pugna. 12 hombres. Y mujeres. Ustedes, en total 12. 12 que integramos la comisión, más asesores, más medios de prensa. Un equipo de 50 personas trabajó en este nuevo código. Un equipo de 50, sí, estate atento Max, cuando te veo, Juanpi. 12 personas. ¿Compararon sistemas jurídicos de todo el mundo? Exacto. Se sistematizó 900 leyes que han ido modificando el Código Penal de 1921 y tomamos en cuenta lo que sucede en otros países de Latinoamérica, de Europa. No somos ni el primero ni el último país que modifica un código penal. Tomamos en cuenta lo que sucede en otros países. ¿Tomaron mucho de qué? Y ahora vamos a algunas cosas que se agregan. Atención, es una nota histórica esta que estamos haciendo con Borinsky. Por ejemplo, ¿tomaron muchos de qué países? Por ejemplo, de Francia, el seguimiento sociojudicial post-condena. ¿Qué sucede con una persona cuando egresa del sistema carcelario, cuando se trata de delitos graves? ¿Qué seguimiento sociojudicial efectúa el sistema judicial? Tomamos del sistema alemán. Las multas económicas que hoy en día son enaustrales en el Código Penal van a tener un coeficiente de actualización para que tengan un sentido de efectiva aplicación de la ley penal. Tomamos en cuenta de sistemas de Latinoamérica, de Chile, de Brasil, cómo es la figura de la delación premiada.
tomamos en cuenta del sistema de Estados Unidos, tomamos en cuenta de sistemas de América Central. Los delitos de lesa humanidad se incorporan al Código Penal. El delito de terrorismo y el delito de financiamiento. Bueno, vamos con algunos delitos. Se incorpora, y después te quiero hablar y que me cuentes y me des una explicación de qué es una doctrina. Si la doctrina tiene injerencia o no a la hora de ustedes de dar dictar una condena. Ya vuelvo otra vez a esto. Pero contame de vos, te quiero hacer una nota diferente. De una persona como vos que sos padre, sos esposo, que sos una persona con gustos simples, te gusta hacer deporte, vas a un club social los fines de semana, sos una persona común y corriente, te diría, un hombre de a pie. Cuando vos dictás sentencia, cuando vos firmás ¿te ha tocado ponerle un gancho a una cadena perpetua? Hoy, sin ir más lejos, ha tocado una prisión perpetua, es la pena máxima prevista por el Código Penal y también estará aquí. Son casos difíciles, casos de lesa humanidad, por dar un ejemplo, o casos de homicidio me ha tocado también. La pena de prisión perpetua es algo que se medita, se elabora, se discute, se delibera con los colegas. Es una tarea propia de la función del magistrado, máxima en la justicia federal. O sea, te ha tocado hoy, estás hablando acá conmigo 12:15 y hoy te tocó confirmar una cadena perpetua. Así es. Una cadena, bien. En un caso de desaparición forzada, privación ilegítima de libertad. Pero firmaste una cadena perpetua. Sí. Te tengo acá enfrente y con tu mano derecha firmaste una cadena perpetua. Con la izquierda, sos zurdo, tenés razón, me acuerdo como ese revésito cruzado. Firmaste una cadena perpetua. La doctrina no está escrita, la doctrina va más bien con la costumbre de hacer tal cosa. Se habla de la doctrina Irursum, de la doctrina... Cuatro fuentes del derecho. A ver, 4 fuentes del derecho. La ley, lo que está escrito en la norma. Esto es una fuente del derecho, dale. La ley, sí. La costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. ¿Pero doctrina y costumbre no es lo mismo? Costumbre se utiliza más en sistemas como los del common law, del sistema anglosajón. Doctrina es lo que dicen los profesores del derecho, los académicos, y jurisprudencia es lo que dicen los tribunales. Jurisprudencia es lo que ya se falló sobre tal caso y se toma como ejemplo de lo que ocurrió. Tal juez dictó sentencia sobre tal caso, ya tiene jurisprudencia este hecho. La sumatoria de jurisprudencia puede dar lugar a una determinada doctrina. Bien. Pero, por ejemplo, un caso extremo de doctrina de política internacional fue la famosa o llamada doctrina Truman. O la doctrina Kimmel. Kimmel dice, por ejemplo, que cuando es un asunto de interés público, el periodista tiene absoluta libertad de expresión. ¿Cómo es eso? Cuando se trata de un asunto de interés público, Corte Interamericana dijo, el periodista tiene absoluta libertad de expresión, no puede haber limitación alguna cuando se trate de un asunto de interés público. Hay doctrina nacional y hay doctrina internacional. Pero acordémonos que la principal fuente del derecho es la ley. Bueno, pero la doctrina, la más de esas 4 bases, para mí, o no sé si estoy equivocado, pero la ley, lo que está escrito, debería ser la más fuerte de esas 4. En el sistema europeo continental, como el argentino, es la más fuerte. En el sistema de Estados Unidos, la principal fuente del derecho es la jurisprudencia, lo que los jueces dicen del derecho. Bien, acá siempre se habló de la doctrina Zaffaroni. Y hoy escuché a Patricia Bullrich, entre otros, decir este nuevo código termina con la doctrina Zaffaroni. Mi pregunta es, vos, Mariano Borinsky, juez de casación penal federal, que hoy firmó una cadena perpetua, en el último tiempo, no sé si querés hablar vos no, a título personal, pero ustedes, tus colegas, cuando hablabas tomando un café en Comodoro Pi o cuando ibas a jugar un partido de ajedrez con alguno de ellos, ¿ustedes tenían cierta influencia en los fallos? ¿Los fallos en Argentina estuvieron bañados por la doctrina Zaffaroni o es una invención nuestra de los medios de instalar que la justicia en Argentina era zaffaroniana? Hay distintas interpretaciones del derecho, lo que algunos denominan más garantistas o más mano dura. Lo que busca este Código Penal es evitar esa grieta. Busca la aplicación efectiva de la ley penal, ni un extremo ni el otro, que lo que dice una sentencia se aplique. Esa doctrina de aplicación efectiva de la ley penal, obviamente con el nuevo código, endurece algunas penas, narcotráfico, corrupción de funcionarios públicos, no todos los delitos, pero el objetivo central es la aplicación efectiva de la ley penal, que se escuche a la víctima, no solamente que se mire al imputado, tener una visión completa del bosque. Miremos todos los sujetos que intervienen en el proceso. A priori,
no es una interpretación mía porque no entiendo de derecho, pero de lo que he leído hoy en medios, es que este nuevo Código Penal de la Nación Argentina es más duro, se endurece con respecto al pasado. ¿Está mal esa observación? En algunos delitos. Se endurece en algunos delitos de corrupción, de narcotráfico, valores que en la sociedad de 1921 no estaban presentes. En violencia de género se aplica penas fuertes, es decir, que en algunos delitos se endurece. En otros se mantiene, se busca proteger contra la inseguridad, se busca lograr equidad, se incorporan delitos de responsabilidad empresarial. Okay. Si endurecer es generar igualdad ante la ley, se está endureciendo en algunos aspectos. Se está endureciendo en algunos aspectos. Voy a algunos puntos. Por ejemplo, me interesó el tema de cortes de calle y tirar piedras. Recuerdo, creo que está prófugo el hombre del mortero, que tiraba pirotecnia contra la... Está prófugo, ¿no? Juanpi. Un día, no me acuerdo que pasó en el Congreso, que se estaba votando adentro, fue una cosa increíble, afuera reventaron, tiraban piedra, volaban veredas. ¿Tirar piedras está penado ahora en manifestación? No. En el nuevo Código Penal lo que se busca es proteger todas las garantías constitucionales, de la protesta social, del derecho a ir a trabajar, del derecho a la educación. Y la única forma es tutelando los derechos y los intereses de todos los sujetos en juego. Por eso, en una manifestación es necesario, lo dijo la Corte Suprema, garantizar una vía alternativa. En una manifestación, si hay agresión, esto famoso de las piedradas que se verificaron en situaciones en las cuales no se puede individualizar, va a ser un delito tipificado justamente para proteger la seguridad de los ciudadanos y de la fuerza de seguridad. ¿Y cuánto tendría de pena? Va a tener una pena baja, se denomina baja cuando es inferior a los 3 años, 2 años de prisión, 3 años si la víctima es un miembro de la fuerza de seguridad. ¿3 años? Cuando la víctima es un miembro de la fuerza de seguridad. Si yo estoy en una manifestación, le tiro un piedrazo a un policía, no le saco un ojo, pero le pegó... No, porque ahí sería un delito más grave. Estamos hablando de la medida que no es un delito más grave. Ok, tira una piedra y no le parto la cabeza, sino que le pega en el... Ven, me filman y le pegó en el casco o le pegó en el escudo. Van a ser delitos con penas alternativas, sustitutivas por otras medidas. No va a ser con penas de cárcel efectiva. En la categoría de delitos menos graves. Pero me dan. Pero está previsto como delito en el Código Penal. ¿Cortar la calle completamente ahora va a estar penado? Exactamente. ¿Antes no estaba penado? Antes era interpretación de la Corte Suprema. Muchos temas, como es el Código de 1921, era la Corte la que la terminaba interpretando en casos particular. No podíamos generar una norma de índole general para todos los casos. En el nuevo Código receptamos esa jurisprudencia de la Corte y no podés cortar la Panamericana y la Colectora porque está perjudicando tu derecho laboral, tu derecho a la educación o a la salud. Tenencia de armas. Vamos a diferenciar la tenencia y la aportación. Exacto. La tenencia es que vos, en el ejemplo, en un auto, yo puedo tener la tenencia... En la guantera, sin municiones o sin el cargador. La aportación es un paso más, cuando está en condiciones de inmediato uso. Portación significa un arma que puede ser utilizada en forma inmediata. Ese delito, con el nuevo Código Penal, va a ser de cárcel efectiva. No lo entiendo. Va a ser que una persona que aunque no cometa ningún delito, pero tiene un arma sin autorización, en condiciones de inmediato uso, va a ser un delito per se sancionable con la pena de prisión, de cumplimiento efectivo. Epa, entonces agarran a un motochorro o a alguien acá en la calle. La policía le pide identificación. Le encuentran un arma. Le encuentran una 40, una Glock 40 en el cinto. De uso civil sin autorización. Sí, pará. Le piden autorización, tipo dice no tengo. ¿Preso? Pena de cumplimiento efectivo, 3 años y 6 meses de prisión, detenido y si es condenado, cárcel de cumplimiento efectivo. Es terrible eso, ¿eh? Tiende a evitar justamente que no estén las personas armadas con armas sin autorización. La principal causa de muerte en la Argentina es en manos de armas de fuego y en tragedias viales. Miércoles. O sea que ese es un punto clave. O sea Se tomaron en cuenta estadísticas de la política criminal de la Dirección Nacional de Política Criminal. ¿Aparece el delito de motochorro? Los delitos están agravados con escalas del tercio superior cuando se dan determinadas situaciones, 3 o más personas, con determinados mecanismos, con agresión, con discriminación, con aprovechamiento de vulnerabilidad de la víctima, simplemente con ir a robar a una persona
anciana, mayor de edad, o a un niño, o a una mujer que está en una situación de vulnerabilidad, ya implica per se que el juez deberá aplicar el tercio superior de la escala penal. Significa que en una escala de 5 a 15 años, por ejemplo, porque tiene armas o alguna de estas situaciones, el juez deberá aplicar entre 10 y 15 años de prisión. Homicidios viales. Vamos al punto, vamos a ver, a nadie que tenga su sano juicio o que esté en su sano juicio se le podría ocurrir salir, me imagino a alguien que nos está viendo del otro lado, siempre hago este pequeño juego, una persona que no sé, tiene un almacén en General Roca o tiene un almacén en Pehuajó. No se le ocurre mañana salir con un fierro y que le den pena de prisión efectiva porque no encontró con un fierro en la calle. Ahora le puede pasar que atropelle a alguien y lo mate. Una cosa es atropellar a alguien alcoholizado a 190 km por hora, pero ibas a 130 cuando era permitido 120 y atropellaste a una persona porque no la viste. Está fuera de la ley, porque la ley dice 120 y vos vas a 130. Te pasaste 8 kilómetros y mataste a alguien. Son dos situaciones distintas. Una es el homicidio imprudente, con sanciones de 3 años de prisión, y otra es el temerario. El temerario es el que va alcoholizado. ¿Eso se le agrega? Exacto. El temerario se agrega una sanción de hasta 7 años de cárcel, y temerario significa bajo los efectos de alcohol, estupefacientes, en un exceso mucho mayor a lo permitido, haciendo abandono de la víctima ante una situación de que sucede una tragedia, se le llama haciendo una picada. Homicidio, mirá vos, si matás haciendo picada te puede tipificar como Tiene la categoría de homicidio temerario. Culpa temeraria. Eso no estaba. Estaba previsto en forma dispersa. Lo que hace el código es la sistematización y además la tipificación de las conductas temerarias, aunque no mates a nadie. En España bajaron en 500 las muertes solamente con tipificar este tipo de conductas. ¿Lo sacaron de España esto? España bajó en 500 las muertes. Vino un profesor español, estuvimos en contacto. Me encanta Mariano, Mariano es un técnico de esto. Vos entendés de derecho, pero le agregás una cosa muy empírica al derecho. Es que es fundamental. La información y la base estadística es fundamental para establecer patrones de conducta. Bueno, a ver, doctor Boninsky, ¿cómo se la arregla con esto? ¿Cuánta droga se puede tener aquel que consume? ¿Cuánta droga es consumo personal a partir de este nuevo Código Penal de la Nación Argentina? ¿Y cuánta droga es tomada como venta o como distribución? A ver, no sé si es según la clase de droga. Exactamente. Te lo voy a decir de esta forma. Hoy en día en la Argentina, de 10 expedientes, 5 de la justicia federal son de tenencia para consumo personal y nunca terminan en condena. Ese número hoy en día va a estar justamente achicado y nos vamos a dedicar al narcotráfico, porque si se dan 3 condiciones, escasa cantidad... Andá despacito. Se tienen que dar 3 condiciones. Escasa cantidad. Pero no me frenate porque yo te voy a preguntar en cada una. Escasa cantidad, ¿cuántos gramos deberían ser? ¿O querés decirme las 3? No, depende. Escasa cantidad depende del tipo de estupefaciente. Bueno, dale, escasa cantidad. No es lo mismo marihuana que cocaína, que LSD, que éxtasis. 3 condiciones. Escasa cantidad, dale. Para consumo personal. Sí, consumo personal. Y en el ámbito privado. La Corte ya dijo que esto es inconstitucional, que no es delito. Si es escasa cantidad, si es consumo personal y es en mi casa... No es punible. ¿Qué es escasa cantidad en marihuana? Depende justamente de la cantidad de estupefacientes. Una norma del Código Penal no puede decir exactamente cuándo es esa escasa cantidad porque el juez lo va a fallar en el caso concreto. No podemos hacer una norma que defina si es marihuana, si es cocaína, cuánto es escasa cantidad, porque entonces tenemos una norma así de larga y no tenemos un Código Penal con esta extensión, que sea fácil y que el ciudadano sepa lo que está permitido y prohibido. ¿Cocaína lo mismo? Cocaína, éxtasis, LSD, cualquier tipo de estupefacientes. No entiendo esta parte. Entonces, ¿cuándo dejaría de ser consumo personal y cuándo no? ¿Cuándo es escasa cantidad? Cuando es escasa cantidad, que el juez lo va a fallar en el caso concreto, es derecho, no es matemática, el juez tiene que valorar las 3 condiciones. Y el juez va a fallar en el caso concreto, que es escasa cantidad. Determina que es escasa cantidad, porque a su vez depende también de la capacidad del sujeto para receptar el estupefaciente, y no es lo mismo una cantidad para un sujeto que para otro. Le puede producir un efecto, le puede producir otro. Esas son las variables a tener en cuenta. Lo que fija el Código Penal son pautas, son patrones. No puede fijar minuciosamente porque la ley tiene que ser general, abstracta y abarcar el universo total de casos. ¿Qué pasa con
los extranjeros que cometan delitos en el país? Hay un nuevo título en el Código Penal que tiene que ver con cuando un extranjero es expulsado por la comisión de un delito, a la mitad de la pena puede irse a su país, pero no puede volver por un determinado plazo. Si vuelve antes de ese plazo, lo que dice el nuevo Código Penal, que esa conducta va a ser delito. No solamente el reingreso y la permanencia, aquel extranjero que no viene a trabajar, que viene a cometer un delito, que está vinculado con organizaciones criminales, que falsifica documentos, que insta a que otros cometan delitos, va a estar en un nuevo título del Código Penal de permanencia ilegal de extranjeros en el ámbito nacional. ¿Qué pasa con la corrupción, con el delito de corrupción? A ver, ese punto quiero llegar. ¿Qué ocurre con el nuevo Código Penal con esto? Los delitos de enriquecimiento ilícito, de cohecho, van a tener penas que empiezan desde los 4 años de prisión. Son delitos con penas de cumplimiento efectivo. ¿Hasta hoy no era así? No era así, tenían penas que podían ser dejadas en suspenso. O sea, pagás una coima o cobrás una coima y ya arrancás 4 años, 4 años de encarcelado. prisión. Exactamente. 4 años de prisión, ¿cuánto es efectivo? Si te dan 4 años, ¿cuánto tenés que cumplir? Por buena conducta, eventualmente podrá ser 2/3 partes de esos 4 años. 2 años y 8 meses aproximadamente. Pero ya es de cárcel efectiva. Y además, la devolución de ese dinero mal habido desde que inicia mismo el proceso penal, sin tener que esperar a la condena definitiva, que es algo que hoy tampoco sucede. Procede la devolución del dinero mal habido desde el comienzo mismo del proceso penal. Obliga a los titulares de la obra social, que son aquellos que por ley deben presentar declaraciones juradas, a ser pasibles del delito de enriquecimiento ilícito, no solamente de funcionarios, sino también de aquellos por ley obligados. Y otro aspecto más, en cohecho y en tráfico de influencias, agrava cuando el autor es el presidente de la nación, vicepresidente, ministros, diputados, senadores, en cualquiera de los niveles. Son figuras que nunca estuvieron previstas en el Código Penal. ¿Qué pasa con ustedes cuando se habla de la puerta giratoria de la justicia? Vos tenés infinidad de condenas, vos industrialmente producís condenas, o sea, en tu sala y básicamente tu laburo. Lo tenés tipificado, lo tenés verificado eso. Cuando escuchás en los medios que nosotros decimos la puerta giratoria de la justicia, entran por una puerta los chorros y salen por el otra. Un problema, la extensión del proceso penal. Con el nuevo Código Procesal Penal, el proceso se va a cortar a 3 años de duración. ¿Cuánto puede durar un proceso hoy? Hoy puede llegar a durar 7, 8 años, por dar un ejemplo, y ha durado más también. Con el nuevo código se acorta a 3 años, una única instancia de apelación y de nulidad. Sanciones para los magistrados que incumplan justamente con esos plazos procesales. El acortamiento de los plazos va a facilitar muchas de estas cuestiones, porque va a haber aplicación efectiva de la ley penal en la etapa que debe producirse, que es la etapa del juicio. Concluye el juicio, se aplica la ley penal y no tenemos esta extensión de los procesos, con la víctima controlando y supervisando lo que suceda desde el comienzo mismo del proceso penal. Marian, ¿qué pasa? Siempre te lo quise preguntar, yo no sé si en alguna nota te lo he preguntado. Creo que sí, la primera vez que charlamos acá al aire. Lo tuyo, te digo, y estás representando en esta respuesta a todos los jueces de la Argentina, sean civil y comercial, familia. ¿Cuánto hay de ánimo y de humor en el momento de que vas a dictar una condena y cuánto hay de técnico o fáctico? ¿Por qué? Porque un químico que trabaja en el CONICET y está buscando hacer una mezcla para una refinería de YPF, si el tipo está de mal humor, se peleó con la mujer o tiene un problema con los hijos, mezcla igual los valores porque es empírico, es fáctico, 2 más 2 es 4. Pero por ahí vos venís hinchado las pelotas, embotellamiento, mal día, peleado con tu señora, problema con uno de tus hijos en el colegio. ¿Ese día dictás sentencia igual o ese día te tomás un té, lees algunas causas en tu oficina, pero no firmás? Todos los días se firman sentencias y se firma gran cantidad de sentencias. Es la tarea principal de un juez, firmar sentencias, y 10, y 20, y 50 pueden ser en un día. Pero lo más importante de un juez es la independencia. Cuando hablamos de la independencia, hablamos de los factores externos e incluso de los factores internos. Independencia es independencia del propio mal humor. No va a influir en lo que yo tengo que decidir. Yo tengo que valorar el expediente, las pruebas, el derecho aplicable. Cuando hablamos independencia de los propios prejuicios. Es el valor fundamental de un juez y es lo que le garantiza a la sociedad la igualdad ante la ley. O sea que
si ese día estás de mal humor, ¿hasta preferís no firmar? Cuando uno no tiene la tranquilidad o la claridad para tomar definición en un caso complejo, es mejor esperarlo al día siguiente. Mira qué interesante eso. Es mejor, o sea, esperarlo al día siguiente. El que te está viendo que es de la parte de la justicia puede decir, estoy de acuerdo con Morinsky, hago esto, no firmo. Exactamente. Cuando uno no está convencido, no debe firmar la sentencia, le va la libertad, le va la propiedad en los derechos de las personas. Uno tiene que estar convencido cuando tiene que dictar ese fallo. ¿Qué te pasa en el mundo de Comodoro Pi, Marian, y vuelvo otra vez al código, con la fauna de operadores, que siempre se dice que habitan los pasillos de Comodoro Pi? ¿Cómo te cuidas de ellos, si es que existen? No sé si sos ateo en esas creencias o realmente tomás tus recaudos y vas del laburo a tu casa, de tu casa al laburo, mirando para abajo cuando caminás por los pasillos. Sí, de mi casa, el colegio, los chicos, la facultad, los fines de semana, somos personas, también los jueces, trabajamos de jueces y brindamos un servicio a la sociedad. En ese servicio, obviamente, muchos interfieren, hablan, como te hablan también a vos, pero lo importante del juez es cuando firma. El juez no es tan trascendente lo que escucha, sino lo que decide. Lo importante es la decisión del magistrado que se va a volcar a esa sentencia. Es interesante lo que planteas, porque transferible a nuestro laburo es, uno puede escuchar a mucha gente, pero lo más importante es lo que decís al aire, no es lo que vos podés escuchar. O sea, es lo que finalmente transportás al aire, o lo que no es una sentencia lo que uno dice, pero muchas veces sí, pública. La sentencia mediática, la sentencia judicial. Miércoles, claro. Claro, tenés que pensar 2 veces, o por lo menos tener... 20 veces. 20. 50 veces. Volver a analizar la prueba. Hay un fallo que justo estaba mirando antes de venir para acá. Es el 7º proyecto que estoy analizando, porque no me convence esto, no me convence esto, otro. Y voy analizando, voy reexaminando, voy estudiando las distintas particularidades, casos análogos. ¿7 veces repasaste 7 veces un caso? Sí. ¿Que tenés que revisar? Sí. ¿Y lo estudiás al caso? Lo estudio, converso, delibero con los colegas, hay trabajos en equipo, asesores que informan y después uno toma la decisión. Y son muchas las decisiones que se toman a diario de temas diversos, complejos, pero esa es la tarea del juez, para eso nos pagan. Para entender un poco más también tu laburo, ya que te tengo acá, ustedes son salas de casación. O sea, ¿vos sos la sala 4? Así es. ¿Vos estás con Geminiani y con Hornos? No, en este momento el doctor Geminiani es presidente de la Cámara Federal de Acción Penal, con el doctor Javier Carbajo y con el doctor Gustavo Hornos. Vos estás con Hornos y Carbajo. Así es. Cuando vos tenés que deliberar un tema, ¿ya el 2-1 gana? O sea, ¿gana la mayoría? Tenemos acuerdo el día viernes donde discutimos 50 temas, viene el secretario, informa, deliberamos, discutimos y muchas veces nos ponemos de acuerdo. Pero para entender cómo funciona, porque yo te puedo decir cómo funciona, o un camionero te puedo decir cómo funciona un camión. ¿Está sentado acá otro juez? ¿Está sentado vos acá? Así, café, medialunas, viene el secretario, vienen varios porque en un día se informan 50 causas e informan, nos cuentan las particularidades del caso y tomamos la decisión. El presidente va moderando, ¿qué opinás? ¿Qué opinás? ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, firmamos. Y se firma. Y se firma. Y se discute. O sea, puedo decir, yo te puedo decir, no estoy de acuerdo con esto, lo seguimos. Escucho tus argumentos y tal vez me convencen tus argumentos y tal vez cambio mi posición. Somos jueces, cada uno con experiencia, deliberamos, discutimos, es un trabajo en equipo de un tribunal colegiado. Muchas veces nos ponemos de acuerdo, alguna vez no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué pasa con la política y ustedes? Ustedes tienen a ver, todo hombre es político. ¿No se le tienen que ver a ustedes los hilos de qué partido a qué partido pertenecen? ¿Vos tenés puritos con eso que se sepa? Yo no sé, de verdad, no lo sé. Mirá que te conozco hace mucho y no sé políticamente cómo pensás. Creo que tampoco por una cuestión de respeto nunca te lo he preguntado. Pero no de hecho, he sido fiscal por acuerdo en el gobierno nombrado por Néstor Kirchner, juez de la Cámara de Federación Penal por Cristina Fernández de Kirchner, presidente de la Comisión de Derecho Penal por Mauricio Macri. Es decir, por los últimos 3 presidentes he sido nombrado en los distintos cargos y el trabajo de cada uno pasa por analizar los expedientes. Y obviamente puede haber de distintas personas que tengan vinculación con distintos partidos políticos. Por eso la garantía de igualdad ante la ley es la concentración en el análisis de las pruebas y del derecho aplicable. O sea, no entendí lo que me querés decir. A ver, ¿a dónde vas? Que por más que vos tengas una idea política que la debes tener, no debe influir en una decisión tuya. No debe influir
ni mi propio prejuicio. No debe influir de qué equipo de fútbol soy, si tengo que juzgar a una persona de ese mismo equipo de fútbol. No debe influir absolutamente nada. No debe influir lo que pasa en la mesa cuando estoy cenando con mis hijos o con mi hija y tiene una determinada posición sobre el tema del aborto o cualquier otro tema. Es decir, no debe influir absolutamente nada. Debe fallarse conforme lo que surge del expediente. ¿Qué pasa con el aborto? ¿Qué ocurre con este nuevo Código Penal de la Nación Argentina? ¿Qué ocurre con justamente ese tema? Después de lo que pasó en el Congreso de la Nación, que desaprobó la legalización del aborto, este Código Penal protege ambos derechos constitucionales, lo de la persona por nacer, pero también la libre disposición del cuerpo de la mujer. Los casos de peligro para la salud mental van a ser abortos no punibles. Los casos que se vinculan con violación y abuso sexual, que estaban en un fallo de la Corte FAL, ahora van a ser norma, primera fuente del derecho, y no va a ser punible. La mujer puede ser eximida de prisión por parte del juez. La violencia obstétrica va a estar tipificada como delito en el nuevo Código Penal. La violencia de género también. ¿Qué es la violencia obstétrica? Los casos de violencia obstétrica son los que suceden en el marco de un sanatorio, con un geriátrico o con un médico con una mujer, y son situaciones en las cuales se produce violencia y esa violencia no tenía una tipificación específica en el Código Penal y ahora sí va a tener tutela para estos casos. Bueno, estamos charlando con Mariano Borinsky. Hay nuevo Código Penal de la Nación Argentina. Él es uno de los padres de este Código Penal. Hace mucho que lo vienen trabajando. Hay más preguntas para él. Vamos a hablar de policías corruptos, vamos a hablar de la figura del arrepentido y vamos a estar hablando, entre otras cosas, de la diferencia entre el Código Penal y el Código Procesal Penal y de juicios por jurados. ¿Me bancás un segundito que charlamos después de este corte con vos? Acá, bueno, me pregunta alguien que sabe mucho de derecho, es la presunción de inocencia en este nuevo Código Penal. ¿Qué pasa con eso? El estado de inocencia, estado, no presunción. Hay un estado técnico de inocencia, es una garantía constitucional. Por eso la aplicación efectiva de la ley penal debe ser en la conclusión del proceso penal. Y vos me preguntaste la diferencia entre derecho penal y derecho procesal penal. El derecho penal define los delitos y las penas. El proceso penal, los mecanismos, el procedimiento, la organización de los jueces para aplicar esa ley penal. Juicio por jurados, me lo pregunta mucha gente y estaremos hablando, bueno, básicamente eso. Y del Código Procesal Penal, diferencia con el Código Penal. Mariano Borinsky, en un minutito seguimos, dale. Mariano, juicio por jurados, ¿estás de acuerdo con esto? La sociedad quiere tomar las decisiones judiciales. Eso es el juicio por jurados. Va a juzgar a sus pares. Necesitamos una toma de conciencia. Es progresivo. Primero tengamos el Código Penal y después vamos a poder juzgar por jurados tal lo que manda la Constitución Nacional. ¿Esto sale? ¿Esto se presenta? ¿Esto tiene que ser aprobado? En ambas cámaras. Entró por senadores, con que se discuta este año en una de las dos cámaras y quede para el año que viene. La otra cámara nos damos por satisfechos. O sea que esto va a ser con gobierno o con este gobierno o con el gobierno que venga. Seguramente. Pero esto no sale este año. Y con lo que sucede en el año electoral pareciera que no dan los tiempos. Lo urgente termina tapando lo importante. Lo urgente termina tapando lo importante. ¿Cuál es la diferencia del Código Procesal Penal con el Código Penal? El Código Penal define delitos y penas y el Código Procesal permite la aplicación de esos delitos y penas a través de un procedimiento y de los jueces que son los que los van a aplicar. No se tocó el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal se modificó, se aprobó y va a empezar a aplicarse en el norte del país, en Salta, para crimen organizado. Sí se modificó el Código Procesal Penal y empieza en el norte del país. Pero dame un ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia del código en una pena, en un hecho de, no sé, dame un caso delito? Un delito de homicidio. El Dale. Código Penal dice homicidio de 8 a 25 años. Si es femicidio, además tiene perpetua. El Código Procesal define cuáles son los pasos para juzgar a la persona que cometió un homicidio y el juez que va a aplicar esa sentencia. O sea que el Código Procesal Penal sería... La instrumentación práctica de la definición de los delitos y las penas que están en el Código Penal. Pequeño corte y ya nos despedimos con Mariano Borinsky. Mariano, es un placer haberte tenido, en serio. Gracias de corazón y bueno, ojalá salga este código por usted, por todo lo que han laburado. Y por la sociedad sobre todo, que quiere igualdad, que quiere seguridad y que quiere transparencia. Gracias, Mariano. Gracias por la invitación. Nos vemos mañana, si Dios quiere, mañana miércoles. Gracias por todo, por habernos acompañado. Chau.